y nos vienen a hacer un recuento histórico de las formas y la evolución de hacer riqueza a través del tiempo. Entonces, bienvenido, Tomás. Bueno, primero que todo, pues muy buenas tardes Nayibe, muy buenas tardes para los oyentes. La idea es que queremos hacer como una introducción a una visión empresarial para que la gente no esté como tan perdida en qué es lo que pasa en los acontecimientos y la realidad más que todo de los colombianos, ¿no? Y de las personas a nivel mundial, porque todos miramos gente con buenos cargos en sus trabajos, en las empresas, pero en realidad siempre tienen problemas financieros. Entonces hay que entender que algo está pasando, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que entender es que la forma de producir riqueza se ha modificado a lo largo de la historia, ¿cierto? Entonces hay mucha gente que sigue produciendo su riqueza o su forma de vida a partir de la era agrícola, y la era agrícola ya terminó hace más de 200 años, ¿sí? Entonces pues como un problema, manejan muchos problemas en la forma de producción de riqueza porque están trabajando de la forma que se trabajaba hace 200 años, no de la forma en la que se tiene que trabajar en la actualidad, en donde ya todo ha cambiado, ¿cierto? Entonces yo quería escuchar un poco a Juan Felipe a ver qué opina y para que lo hagamos de una forma más conversada. Hola, Juan Felipe, bienvenido a su programa Ser Mujer. Bueno, buenas tardes. Pues dar como en el proceso histórico de las formas y de los sistemas socioeconómicos, ¿no? Es como la idea, y empezar como también a ver el papel que ha tenido nuestra educación financiera a lo largo de este proceso, ¿no? Y cómo eso va afectando pues nuestras formas, las formas que hemos aprendido para generar riqueza. Vale. Bueno, entonces empecemos entremos en materia. Hace más de 200 años, pues la forma de producir riqueza era el campo, ¿cierto? O sea, estábamos en la era agrícola. La era agrícola se fundamentaba básicamente en la tierra, ¿sí? Quien tenía la tierra tenía el poder socioeconómico, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo eran los que gobernaban, eran los reyes, porque eran los que tenían la tierra. Entonces, el pueblo como tal trabajaba era para los reyes, ¿cierto? Entonces, el rey les otorgaba cierta cantidad de terreno y ellos trabajaban para poderle pagar impuestos y la manutención del rey, mientras ellos pues tenían ahí su comida y pues sus facilidades de vida, entre comillas, ¿cierto? Porque el que mandaba y el que tenía el mandato divino del rey, como se conocía, era pues el rey, ¿cierto? Eso evoluciona un poco y pasa de la era industrial, de la era agrícola a la era industrial. ¿Qué es lo que pasa en ese orden de ideas? Es que hubieron personas que comenzaron a generar riqueza intercambiando, o sea, comercializando sus productos, ¿cierto? Entonces cambiaban, digamos, un bulto de frijol por 2 bultos de avena, y se dieron cuenta que comenzaban a tener más bultos de avena, perdón, y entonces se comenzó a convertir eso en riqueza, ¿cierto? Entonces el rey seguía con su puesto de rey, pero se comenzó a dar cuenta que no tenía capacidades financieras. Tenía tierra, pero había gente mucho más rica que él porque estaban comercializando. Entonces, Se le estaba saliendo de las manos el negocio. Algo así, exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso pasa en Italia, los Médicis, que son una familia que más o menos en ese tiempo se crea la banca con ellos, porque ellos lo que hacían era decirle al rey: bueno, usted no tiene plata, usted no tiene capacidad económica, pero tiene la tierra, tiene el poder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo le presto plata, ¿cierto? Y usted me responde con sus tierras, ¿cierto? Entonces ahí comienzan a hacer la banca, ¿cierto? Porque los Médicis comenzaban a prestar dinero, ¿cierto? Y el rey le respondía con las tierras y no podía pagarle, o le pagaba intereses. Entonces ahí comienzan a hacer la banca.
y la era industrial la era agrícola comienza a quedarse rezagada, ¿cierto? Comienza a quedarse atrás. Luego, la gente comenzó a seguir pues los pasos de los primeros, que fueron los Médicis, ¿cierto? Entonces ahí se crea la banca, se crea el comercio. Entonces la gente que tenía pequeños negocios dentro de sus casas decían hacer industria, ¿cierto? Porque ya tenían bastante dinero, pero querían seguir creciendo. Entonces ya no es un negocito dentro de la casa de ellos, sino que comienzan a contratar más personas y a hacer grandes bodegas y a hacer grandes industrias. Y es el tiempo de que nazca la era industrial, ¿sí? Entonces la era industrial comienza a dejar atrás a todas las personas que venían viviendo del campo, ¿cierto? Entonces ahí la gente que vivía del campo, que más o menos tenía plata, el rey también vivía del campo, porque ese era pues de las tierras, comienza a quedarse pobre, y por eso ya no hay reinados. Pues hay unos cuantos reinados en el mundo, ¿cierto? Pero el reinado pues se terminó hace mucho tiempo, porque el rey quebró. Sí, así de sencillo, porque había gente mucho más rica y con mucho más poder cuando se comenzó a crear la industria. Entonces, en ese tiempo, pues la industria muchas veces se manejaba con esclavos, ¿no? Entre la era agrícola y la industrial se manejaba con esclavos. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo y la primera revolución del trabajo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues cogían a la gente, la esclavizaban, les daban de comer, les daban la vivienda, de vez en cuando les pegaban, pero ellos tenían todo, ¿cierto? Pero entonces ellos se armaron ahí de coraje y hicieron sus revoluciones. Entonces el Estado dijo, bueno, sí, tienen razón, vamos a liberarlos, pero eso no es porque sí, eso no es ahí, qué bonito que les es vamos el a hombre. quitar la cadena, es lo que les Algo dijeron. así, ¿no? La vamos a alargar. Eso, sí. No, no se la vamos a quitar, se la vamos a alargar un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una vaina bastante interesante, y es que los liberan, ¿cierto? Pero el esclavo no tenía nada que hacer. Entonces era un desempleado, porque ya ni comía ni dormía. Ya no le pegaban, pero no comía ni dormía, o sea, no tenía nada, ¿cierto? Entonces dijeron, listo, entonces ahora sí los vamos a contratar, yo le pago lo que a mí se me dé la gana, y usted me compra a mí las cosas, porque ellos eran los dueños de la industria, ¿cierto? Entonces, claro, les comenzaron a pagar, pero la gente se estaba muriendo de hambre porque les pagaban una miseria, y ya no les daban ni comida ni dormida, ¿cierto? Entonces no les alcanzaba. Entonces el Estado dijo, no, pues como la gente se está muriendo, entonces pues hagamos algo. Entonces, calculemos más o menos cuánto se necesitan para comer, y les vamos a pagar eso como el salario mínimo. Pues ahí nacen los monopolios. Ahí nace el salario mínimo. ¿Sí? Ya. ¿Y qué es el salario mínimo? O sea, para que mínimamente no se mueran de hambre. Sí, así de sencillo. Entonces, ocurre esto, y los grandes ricos comienzan a hacerse más ricos y los pobres a hacerse más pobres. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo nace la universidad como la conocemos hoy, ¿sí? En ese tiempo nace la universidad como la conocemos hoy. ¿Y qué quiere decir eso? Que la universidad como la conocemos hoy es un invento de la era industrial. Y si no se han dado cuenta, funciona de la misma manera en que funciona cualquier industria, cualquier fábrica, ¿cierto? Entonces llega el estudiante, ¿cierto? Casi como carne cruda, entonces la muelen, la pasan por un proceso, la pasan al segundo semestre, allá la empaquetan un poquito, entonces la pasan al tercer semestre, ¿cierto? Y se convierte en un proceso como la era industrial. ¿Por qué? ¿Qué significa industria? Es un proceso. Sí, un proceso en donde pasan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto semestre. Entonces, primer proceso que es que muelen la carne, segundo proceso, ¿sí? Entonces se maneja como una fábrica de salchichas. Bueno, Tomás, regálame unos segundos para irnos a un corte comercial y ya regresamos. Llegó lo que esperabas. La mujer